Hola, buenas tardes. Gracias por asistir al webinar que impartimos hoy desde Sitra, dedicado a la aplicación del canon de saneamiento en el caso de los usos industriales. Este webinar tiene una importancia, entendemos nosotros, que muy alta para todas las industrias, porque supone el pago efectivamente del canon, que va relacionado con la calidad del agua que se obtiene en cada una de las industrias. Como os digo, este lo organizamos en conjunto con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales, que imparte Vicente Rodilla, que es el jefe de la gestión del canon de la EPSAR y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Por parte de Sitra participará Cristina Ferrer, que es la responsable del Departamento de Operación y Mantenimiento. Tiene más de 20 años de experiencia en mantenimiento y explotación de plantas de aguas residuales industriales y es licenciada en Biología por la Universidad de Valencia. El webinar dedicaremos aproximadamente media hora a la explicación que nos va a hacer Vicente Rodilla y unos 10-15 minutos que hará mi compañera Cristina Ferrer de casos prácticos y un poco cómo ayudar a reducir en las depuradoras industriales lo que son los contaminantes que, como digo, afectan a este canon. A lo largo de todo el webinar, vosotros podréis ir haciendo las preguntas que consideréis necesarias a través del chat de preguntas y respuestas, y en los últimos 15 minutos contestaremos a todas esas preguntas. Si no nos da tiempo a contestarlas a todas, posteriormente por correo electrónico nos pondremos en contacto con ustedes y les daremos respuesta a cualquier duda que puedan tener. Sin más, agradecer a Vicent participar con nosotros en esta exposición y os dejo ya con el desarrollo del webinar. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí y al final de la exposición volvemos a hablar en el apartado de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Sitra la oportunidad que me brinda para dirigirme al público en general y explicar un tema tan árido como es este del canon de saneamiento. Y luego agradecer a todos los asistentes por su participación en este evento. Yo voy a hacer una sugerencia de Sitra. Les voy a hablar de la aplicación del canon de saneamiento en el caso de los usos industriales. Y siguiendo su sugerencia, el índice que ahora les muestro es el que ellos nos propusieron y que me parece oportuno y además prácticamente toca todos los elementos que integran el tributo en el caso de los usos industriales. Bueno, pues empiezo con qué es el impuesto y qué legislación lo determina. ¿De qué es el impuesto? Pues yo me he atrevido a formular dos definiciones, una la que da la ley de saneamiento en su artículo 20.1 al definir y establecer y definir el canon de saneamiento. Y solamente comentarles la naturaleza impositiva del... el canon de saneamiento es un ingreso de derecho público y por lo tanto se rige por la normativa administrativa y al ser un impuesto, es decir, es un ingreso tributario, se rige por la Ley General Tributaria y todos sus reglamentos generales de desarrollo. Esta naturaleza impositiva determina que se exija simplemente por la concurrencia del hecho imponible sin que la Administración quede obligada a prestar ningún servicio ni de depuración ni de cualquier otro tipo. Es un ingreso específico del régimen económico-financiero de la entidad, es decir, en este caso estaríamos hablando de lo que nosotros denominamos afección o afectación del impuesto, que es lo que se define a continuación como debiéndose destinar su recaudación, en el artículo 21 habla a los fines recogidos en esta ley. En esta ley solamente hay un artículo que habla de fines, perdón, de principios más que de fines,
que son el artículo 3, al regular los principios que regirán las actuaciones de las administraciones sobre las materias y actuaciones que regula la ley. Y aquí a los fines recogidos pues, se refiere más a la acepción de objeto, al objeto de la presente ley, que son tanto las materias de saneamiento y depuración como las actuaciones que específicamente se establecen en la norma, que son, si no recuerdo mal, la gestión y explotación de instalaciones de saneamiento y depuración, la reutilización del agua depurada y, por último, lo que se denominan tanques de tormenta o que estarían incluidos dentro de la acepción de saneamiento. Es un impuesto indirecto porque grava una manifestación de la renta, en este caso el gasto en consumo de agua. Es real porque no tiene en cuenta las consideraciones personales de las personas obligadas a tributar. Es periódico pues porque no se exige de una sola vez, sino que se exige en el caso de las entidades suministradoras con cada factura que nos emiten y al igual, pues en el caso de los suministros propios o autoconsumos, es la propia entidad la que anualmente viene liquidando los suministros propios o el canon de saneamiento por suministros propios. Se le llama medioambiental pues, por la misma afección, es decir, y por el carácter finalista que más adelante comentaré. La otra definición que les propongo es la que viene recogida en toda la jurisprudencia que viene pues desde el año 93 que se estableció la exacción del impuesto hasta el día de hoy. Y en concreto, pues la he resumido toda ella en una sentencia de casación por unificación de la doctrina, en la que define el impuesto de una manera muy parecida a como se contempla en la ley. Se define como un impuesto autonómico, es decir, es un impuesto de la Generalitat. Es un impuesto indirecto, que ya hemos comentado antes lo que era, y es un impuesto afectado de los denominados ambientales, es decir, prácticamente pues, coincide un enunciado con el otro. Dicho esto, la normativa reguladora del tributo es la que presento aquí. Hay una ley, que es la que lo establece y regula. Hay un reglamento sobre el régimen que se denomina sobre el régimen económico, financiero y tributario, que lo que hace es desarrollar la ley en aquellos aspectos que son necesarios, sobre todo técnicos y de gestión y de atribución de competencias, y una orden reguladora de los modelos de aplicación que sigue en vigor y que no solamente vuelve a regular lo que ya decía el reglamento, sino que incorpora los modelos oficiales de aplicación del canon de saneamiento. Yo aquí les he dejado todas estas normas en su estado, yo lo he denominado consolidado, en realidad es el estado actual porque de la ley de saneamiento se han incorporado unas 27 mejoras a lo largo de estos años, del reglamento solamente 2, pero en nuestra página web, dentro del apartado de canon de saneamiento, pueden ustedes consultar cuando deseen las normas en su estado consolidado o actualizado, es decir, vigentes a fecha de hoy. Luego, aparte de la normativa que es propia del tributo, les resulta de aplicación toda la normativa que regula los procedimientos de aplicación de los tributos, que en principio
pues son estas tres que les menciono aquí: la Ley de Hacienda Pública Valenciana, la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo. Y luego, para la parte de lo que es la revisión del tributo, pues la normativa propia es la que se establece en las disposiciones finales primera, sexta de la Ley de Tasas, y que no hace otra cosa nada más que mencionar o hacer una referencia a la regulación general de la Ley Tributaria, de la Ley General Tributaria, con una particularidad en cuanto al órgano encargado de la revisión económico-administrativa, que aquí se le denomina, pues, Jurat, y que no existía hasta el 2019. El punto que venía a continuación es a quién afecta el canon de saneamiento. Pues bueno, el canon de saneamiento es un impuesto que grava la producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia y, por tanto, no es un impuesto que grave el consumo per se, pero digamos que porque hay unos casos en los que, en determinados casos, en los que este consumo de agua es una presunción que admite prueba en contrario y que permite la no sujeción de determinados consumos. Por lo tanto, afecta en general a los productores de aguas residuales de uso doméstico, procedentes de un uso doméstico o un uso industrial, y en general, y vista esta presunción, podríamos decir que afecta a todos los consumidores de agua que lo apliquen en uno de estos dos usos. Los otros sujetos a los que vincula la norma son los que denomina sustitutos del contribuyente, que son las entidades suministradoras, las empresas públicas o privadas que prestan los servicios de abastecimiento domiciliario de agua, con independencia de la calidad del agua que sirvan y del título que justifique su actividad. La única condición que se exige es que ese agua servida se utilice en un uso sujeto, sea doméstico o sea industrial. Y por último, el último participante en esta obra es la EPSAR, como administración tributaria del tributo, y a la que le compete el control y la aplicación del tributo en sí mismo. Siguiente punto que me propuso Sitra, hace referencia a las tarifas. Las tarifas del canon de saneamiento o relación de tipos impositivos hay dos: las tarifas de uso doméstico y las tarifas de uso industrial. Las tarifas es eso, es una relación de tipos impositivos clasificados de acuerdo con un determinado orden. En el caso de esta diapositiva, pues, que les estoy presentando, aquí están incorporados la tarifa de uso doméstico vigente en este mismo momento y que no ha variado desde el año 2015, si no recuerdo mal. Como pueden ver, la tarifa doméstica es una tarifa escalonada en 4 tramos, según la población del municipio en el que se realiza el consumo. El tamaño de población o la cifra de referencia para encuadrar en qué tramo de población se encuentra cada municipio, pues en este momento las venimos, desde hace ya bastante tiempo, venimos tomando las últimas cifras oficiales de población que publica el Ministerio de Hacienda a través del INE y que también tienen disponible en nuestra página web. Comentar que el tramo inferior comienza en 500 habitantes, con lo cual eso quiere decir que los municipios de hasta 499 habitantes resultan exentos, y de hecho dentro de una de las exenciones es esta precisamente.
aparte de por tarifa, por exención realmente declarada y reconocida en la propia norma. Las bases imponibles sobre las que se aplican estos tipos pues son el abono o el abonado para el término fijo y el consumo para el término variable. Bueno, las tarifas, como se dice en el encabezamiento, son binómicas y entonces tienen dos partes, un término fijo y otro variable, la suma de los cuales pues, da lugar a la cuota a pagar por canon de saneamiento. Aquí hay cierta confusión pues, porque denominamos cuotas lo que son tipos y puede producir alguna confusión porque hablaremos de cuota de servicio y la cuota de servicio aplicable en un recibo será la misma, será igual al tipo que le corresponde aplicar. En el caso de la cuota de consumo no. El tipo pues, variará, será fijo y variará en función de la población y la cuota de consumo, es decir, lo que resulte a pagar por el consumo, será variable y bueno, veamos aquí el ejemplo. Les he incorporado un ejemplo de cálculo o de aplicación del canon de saneamiento en uso doméstico en el caso pues, de un abonado que haya consumido en un trimestre de 2022 55 metros cúbicos y el consumo se haya realizado en un municipio de 7.522 habitantes, es decir, está en el segundo tramo. En este caso, la periodicidad de facturación de la entidad suministradora, pues, he tomado la trimestral, por lo tanto, la cuota de servicio, que es el término fijo, está si se fijan, en euros año. Yo la he incorporado aquí, bueno, debería incorporarla la entidad suministradora por cuartas partes. En cuanto a la cuota de consumo, pues es el consumo determinado a partir de las lecturas de contador. En este caso, pues en el ejemplo son 55 metros cúbicos en el trimestre, que multiplicados por, en este caso sí, el tipo del segundo tramo, pues resulta la cantidad, la cuota a pagar. La suma de los dos términos es lo que denominamos cuota a pagar o cuota del canon de saneamiento. Y en este caso, pues la cifra que resulta es de 30,62 euros para este periodo. Vale, me paso rápidamente a las tarifas industriales. La tarifa industrial es diferente de la tarifa doméstica. Esta tiene un tipo, el tipo de consumo es un tipo único para todo el territorio, mientras que la cuota de servicio sí que viene escalonada de manera creciente según el calibre del contador o contadores de que se disponga en el establecimiento. Cuotas de servicio, a diferencia también del caso doméstico, aquí se aplica una cuota, allí la cuota fija o el término fijo es por abonado, aquí el término fijo es por cada uno de los contadores instalados. Contadores no todos, sino aquellos que midan realmente la extracción del agua de la fuente o del suministro que le preste la entidad suministradora. Las bases imponibles aquí pues son el número de contadores instalados según el calibre para el término fijo y el consumo medido por estos contadores para el término variable. Dentro de los usos industriales solemos distinguir tres regímenes de tributación distintos en función de los tipos que le resultan de aplicación. Esta es una distinción que se ve con claridad única y exclusivamente en la ley de presupuestos, donde se aprueban anualmente estas tarifas. Y este régimen, o estos regímenes de tributación, van desde el que nosotros denominamos con tarifa individual, aquel que
se corresponde con la tarifa general corregida por el coeficiente corrector. El segundo caso sería el de la tarifa industrial y general, que es esta, y se aplicaría en ausencia de coeficiente corrector y siempre y cuando el volumen consumido superara los 3.000 metros cúbicos año en el periodo inmediato anterior. En caso contrario, es decir, si no dispone de coeficiente corrector el establecimiento y el consumo es inferior a esos 3.000, se le aplicaría la tarifa doméstica. El ejemplo que les he puesto aquí es el ejemplo de un coeficiente, perdón, de una aplicación de la tarifa industrial general. Si fuera un doméstico, pues sería el mismo caso que hemos visto antes, y en este se trata de una empresa de carácter comercial que no dispone de coeficiente corrector aprobado. Los consumos en el año anterior fueron de 5.000 metros cúbicos y a través de un único contador de 40 milímetros. Y el volumen que he considerado para el primer trimestre del 2022 es de 1.250 metros cúbicos. Con esos datos de consumo y de contador, la periodicidad de la facturación de la entidad suministradora y la tarifa que resulta aplicable, pues el canon de saneamiento sería la cuota de servicio, vendría determinada por la cuarta parte de la cuota de servicio anual, y la cuota de consumo sería el resultado del producto de los metros cúbicos consumidos por estos 57 céntimos de euro, que es la tarifa de consumo actual. La cuota de canon de saneamiento para este primer trimestre pues sería de 922 euros con 35 céntimos. Perdón, con 35 céntimos. A ver. Vale. Esta aplicación sin corregir será exactamente igual que si el coeficiente corrector que resultase en su caso fuera la unidad. Y ahora pasamos al siguiente caso, que es el caso que he denominado antes del régimen de tarifa individual, donde se aprueba existe un coeficiente corrector aprobado, un coeficiente corrector de las tarifas, tanto de la cuota de servicio como de la cuota de consumo, y el ejemplo pues, puesto, si no recuerdo mal, es el mismo ejemplo del caso anterior, pero con un coeficiente corrector del valor 0,1, que lo que viene a reconocer pues, es una reducción de la cuota a pagar del 90%. Y por eso, tanto en la parte de arriba pues está el detalle del cálculo de lo que sería la cuota de canon de saneamiento a pagar en su doble modalidad de servicio y consumo. Y luego les he indicado cómo se corrigen los tipos, que es un producto pues, mondo y lirondo de lo que es el tipo por el coeficiente corrector. Las otras modalidades de tributación ya las hemos explicado antes. Y entonces vamos a pasar a una cosa que es importante, que es la determinación de las bases imponibles del canon de saneamiento, en las que en principio prevalecerá la estimación directa, es decir, el recuento de abonados o de contadores y de volúmenes consumidos determinados a partir de lecturas de contador. En ausencia de contadores instalados o de desconocimiento del número de usuarios, aquí solamente les he puesto la estimación. Se entiende, o la norma presume, que se opta por lo que se denomina estimación objetiva, y los procedimientos de determinación de
de esta base imponible mediante estimación objetiva son los que aquí recojo. Es decir, al final se someterá a gravamen el menor de estos volúmenes, el determinado por las fórmulas reglamentarias, que luego les explicaré, el volumen máximo especificado en la autorización administrativa, que esto solamente ocurría en el caso de los suministros propios o autoconsumos, y el declarado por el obligado tributario en defecto de, o en ausencia de los dos anteriores. La estimación objetiva o los procedimientos de estimación objetiva que regula la norma, pues para el término fijo son los que aparecen a la izquierda, en la esquina inferior izquierda de la diapositiva, y consiste en determinar el calibre de contador. Aquí en este caso, si no hubiera contadores, 1, y se determinaría en función del consumo anual habido en el periodo anterior. Para el caso de los suministros de red, para la determinación de la base imponible asociada al término variable, pues hay distintas fórmulas según se trata de suministro de red o de suministro propio. Aquí les he detallado las dos que hay previstas para los suministros de red, usos industriales en suministros de red o con suministros de red, y la norma solamente prevé dos casos. La existencia de aforo, que esto es algo que en este momento ya es histórico, y si existe ordenanza, o ordenanza reguladora de la prestación del servicio. Los tipos que allí se establecen no van en función de... No existe lectura de contador y por lo tanto hay que estimar ese consumo en función de esta fórmula. Que no es más que la referencia o la relación o el volumen se estima en función de la proporción que existe entre la tarifa industrial referida a la tarifa doméstica. Eso es lo que viene a expresar esa cifra que aparece ahí, 219 por la tarifa industrial dividido por la tarifa doméstica. En cuanto a los suministros propios, hay una fórmula que es la que aquí se indica, que tiene que ver con la potencia del grupo elevador y que determina un consumo máximo anual, mensual, perdón, aquí. En el otro caso, en el tema de la ordenanza, es dependiendo de la facturación, si es anual, trimestral o como sea. En cuanto a si se dispone de captaciones subterráneas en suministros propios y no existe contador, pues porque no hay suficiente presión para entubar y poner un contador, el volumen máximo o la base imponible vendrá determinada por el doble de la capacidad del depósito. Y en el caso de que existiera una concesión administrativa y no se dispusiera de otra cosa nada más que de autorización administrativa, la base imponible sería pues, el menor de los tres volúmenes declarados, que sería el de la concesión el de los dos. El de los dos declarados y el determinado según la potencia de la bomba. Esos tres son el volumen autorizado por concesión, el volumen declarado en el modelo 301 y el volumen determinado según la fórmula reglamentaria. Muy bien. El siguiente punto hablaba de la recaudación y el destino del impuesto.
La recaudación del canon de saneamiento difiere según que se aplique a través de una entidad suministradora o bien a través de un suministro propio. Aquí como todo ingreso de derecho público está sujeto al Reglamento General de Recaudación y entonces para la recaudación del impuesto existe un periodo de pago en voluntaria seguido de un periodo que se denomina ejecutivo por la potestad de la administración o de los actos de la administración que son ejecutivos sin necesidad de recurrir a tribunales. En el caso de la entidad suministradora, la entidad suministradora somete a cobro sus recibos según su procedimiento y según su periodicidad. Y en el caso de que aquí la entidad solamente intervendría en el caso de que hubieran impagados. Estos impagados, la entidad lo que suele hacer es reponerlos en voluntaria, con lo cual el periodo de pago en voluntaria se volvería a poner en marcha como si fuera una liquidación de suministros propios, que es la que voy a comentar a continuación. Si en el caso de que transcurrido el periodo de pago en voluntaria, pues los recibos siguieran sin cancelarse, pues iniciaríamos el periodo ejecutivo que luego comentaré. Cuando la fuente es un suministro o cuando es un suministro propio, incumbe a los obligados tributarios pues, presentar una declaración de inicio de suministros propios ante la entidad de saneamiento y instalar un aparato de medidas si es posible, y a partir de las lecturas de contador y de las fechas de inicio de los suministros propios, la entidad de saneamiento liquida anualmente el canon de saneamiento. En estos casos la recaudación pues, se rige por la Ley General Tributaria y cada liquidación emitida por la entidad pues, tiene un periodo de pago en voluntaria desde pues, las notificadas en la primera quincena de cada mes hasta el 20 del mes inmediato posterior y las notificadas en la segunda quincena hasta el quinto día del segundo mes inmediato posterior a la fecha de notificación. En el caso de que cualquiera de ellos dos fuera inhábil, pues se trasladaría al inmediato hábil posterior. En el mismo caso que en el anterior, si transcurrido el periodo voluntario de pago no se cancela la deuda, se inicia el periodo ejecutivo. Y en este periodo ejecutivo, la entidad de saneamiento lo que hace es encargar, tiene encomendada la gestión de la vía ejecutiva en los 3 servicios de gestión tributaria de las diputaciones y son ellos los que nos prestan el servicio de recaudación en vía ejecutiva. La entidad emite las providencias de apremio y es cada servicio el que inicia el procedimiento administrativo notificando individualmente a cada obligado tributario pues, el estado de la deuda y iniciándose con ello el procedimiento administrativo de recaudación en vía ejecutiva. En cuanto al destino o la afectación del canon de saneamiento, pues ya hemos comentado que al definir el impuesto, pues que yo aquí incluyo pues, un comentario sobre la necesidad de la afectación cuando la administración tributaria o la administración que aplica y gestiona el rendimiento que se obtiene de la figura, de una figura que no es suya, sino que es de la Generalitat, pues se pone digamos, este freno a la libre disposición del rendimiento. Este freno no es otro nada más que la afectación. El rendimiento del canon de saneamiento única y exclusivamente puede aplicarse en los fines previstos en la ley, que ya los he comentado al principio, que son
los gastos, a la financiación de los gastos de explotación y mantenimiento de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración, y a la reutilización en su caso. Y también en el caso de que pues, se produjera algún excedente entre los costes de mantenimiento y explotación y la recaudación obtenida, a financiar las obras de construcción de este tipo de instalaciones. Esta afectación no tiene que ver con la finalidad y, por lo tanto, la sentencia que he mencionado al principio es la que viene a establecer que, de una manera clara, que el hecho imponible es la producción de aguas residuales y que el medio receptor no es un elemento que lo limite. A ver. Vale. Aquí comento el carácter finalista porque el carácter finalista del canon de saneamiento no tiene que ver con la afectación. El carácter finalista viene establecido en el preámbulo de la norma, que es también de aplicación, y este carácter finalista viene a explicar lo que es el fenómeno del coeficiente corrector. Es decir, con este y con el ejemplo que hemos visto antes, la administración, un impuesto que en general es para recaudar fondos con los que atender los gastos públicos, en el caso de que el particular o el interesado decida instalar o tomar medidas que permitan la reducción de la carga contaminante, la administración ofrece al administrado la posibilidad de reducir la cuota a pagar, en este caso hasta un 90%, si o bien se adoptan medidas que reducen la carga, y entre ellas, pues por supuesto, que se disponga, en el caso de que sea necesario, de una EDAR o de una depuradora que permita reducir la carga contaminante generada e incorporada en el agua residual. Este coeficiente corrector es un incentivo a ello y por lo tanto de ahí el carácter finalista y no meramente recaudador. El coeficiente corrector, que es el elemento que he introducido ahora, está regulado en los artículos 25 y en el capítulo 3 del reglamento, en el 25 de la Ley de Saneamiento y el 3 del reglamento, y en los anexos 1 y 2 del reglamento y las sucesivas leyes de presupuestos, que son las que hay que atender, por lo que he comentado antes, de la aplicación de tarifas. ¿Qué es el coeficiente corrector? Bueno, el coeficiente corrector es un número índice que se determina a partir de las declaraciones de producción de aguas residuales o de las actuaciones de inspección de los vertidos realizadas de oficio por la administración pública, y que viene a ser un indicativo tanto del volumen vertido como de la carga contaminante que se incorpora en ese volumen vertido. La determinación pues es la que reflejo más abajo. Es una fórmula polinómica. Es un producto de 3 índices: el índice corrector de volumen, el índice punta y el índice de carga, que en este caso pues está desglosado en 2 índices: el de carga contaminante y el de carga contaminante específico. Este último se añadió con posterioridad. En un primer momento solamente teníamos los 3 y era el producto de índice de corrector de volumen por el índice punta por el índice de carga. Muy bien. Voy con cada uno de los índices. Como no sé si vamos muy apurados de tiempo,
Vamos un poquito apurados, si te Un parece. poquito, pues, a ver, no sé si explicar esto o irme directamente a las cosas que creo que pueden resultar más interesantes porque todo esto está en la norma. Sí, sí, además Cristina creo que también va a explicar, va a entrar un poco en el ¿Eh? detalle de este, que Cristina Vale, creo que también va a entrar en el detalle del cálculo. vale, pues nada, yo paso del detalle del cálculo, no lo comento, y sí, lo que sí que voy a comentar son las cuestiones de gestión de la declaración de producción de aguas residuales, que creo que va a ser más interesante por el tema de la renovación en la que estamos. Bueno, el procedimiento de determinación del coeficiente corrector se inicia a instancia de parte, presentando una declaración de producción de aguas residuales, modelo MD301, que luego mostraré y que está disponible en nuestra página web. Es un formulario PDF descargable y cumplimentable del propio formulario. Los obligados a presentar la declaración de producción, bueno, hay unos obligados a presentar la declaración de producción de aguas residuales inicial, que tiene carácter censal, y así como tantas declaraciones de modificación como cambios se produzcan en los datos declarados, luego explicaré eso, y a renovar cada 4 años la declaración última presentada. Estos obligados son todos aquellos establecimientos que desarrollan las actividades incluidas dentro de las secciones B, C, D y E del CENAE 93, no del CENAE 2009, que en concreto pues, son las actividades genéricas que aquí están describidas: pesca, industrias extractivas, industria manufacturera, producción y distribución de energía, gas y electricidad y agua, perdón. El resto de actividades, siempre que consuman más de 3.000 metros cúbicos y en el caso de que les resulte beneficioso, podrán presentar la declaración con carácter voluntario a efectos de que se les determine un coeficiente correcto. Estos son quiénes son los que están obligados. ¿Cuándo? Pues el plazo para la presentación es de 6 meses desde el inicio de la actividad. Y en este único caso se podrá formular una declaración con carácter estimativo en el caso de que se desconozcan las condiciones de producción de aguas residuales, ampliándose a 1 año desde la fecha del inicio para formular lo que sería la declaración definitiva una vez conocidas estas características. Cada una de las modificaciones que se produzcan con posterioridad y que se deban a cambios en los procesos, cambios en los productos o puesta en marcha de medidas reductoras de la carga, deberán formularse y presentarse a través de lo que nosotros denominamos una declaración de modificación, y el plazo de presentación es de 3 meses desde que aquella ocurra. Hay también una serie de modificaciones que yo he denominado modificaciones formales, que también deberán ponerse en conocimiento de la Administración, pues porque afectan a lo que es la aplicación del canon, tales como los cambios en la titularidad de los suministros de la red, los cambios en la titularidad de la actividad o en los aprovechamientos propios. Estas modificaciones, que deben comunicarse con la misma periodicidad de los 3 meses antes comentada, no es necesaria la presentación del modelo oficial. En los casos en los que se produzca una modificación de la actividad o de la dirección del establecimiento, que no es ninguna de las anteriores, en este caso es necesario presentar una declaración censal nueva y no una de modificación. Bueno, el cuándo, en el caso de las solicitudes de beneficio fiscal, pues es a voluntad del interesado, al igual que las extraordinarias de elevación al Consejo. Estas podrán formularse simultáneamente con la presentación de la declaración, con la renovación o con cualquiera de modificación que se presente. El cómo, pues ya lo hemos ido comentando, es este modelo que tienen aquí y que está en nuestra página web. Es un modelo de
declaración de producción de aguas residuales, modelo MD301, que consta de estas 3 hojas y que hay que presentar una hoja 1, una hoja 2 y tantas hojas 3 como vertidos se produzcan. A esta declaración debe acompañarse de una documentación complementaria en su caso. En el caso de que sea necesaria el muestreo o la caracterización del vertido, deberá formularse un acta de toma de muestras, y en el caso de que se produzca un vertido con exclusividad de carácter sanitario, este acta de toma de muestras deberá sustituirse por el certificado de aguas sanitarias que deberá emitir un técnico ajeno a la explotación. No voy a comentar nada más y me voy a otras cuestiones que deberán tenerse en cuenta que creo que son importantes. A ver, las muestras deben ser tomadas, en su caso, dentro del horario laboral y por un laboratorio homologado por la Administración Hídrica, en este caso es la del Estado, la cual analizará la muestra y determinará pues, la caracterización de la carga contaminante incorporada en ese vertido. El momento de la toma de muestras nunca debe de ser superior a 3 meses de antigüedad, porque en esos casos se desestima como inadmisible la toma de muestras o el resultado de esa toma. No obstante, por lo tanto, debe de estar dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de presentación de la toma de muestras, debe de ser como máximo dentro de esos 3 meses. Pudiendo ser posterior, aunque en este caso la vigencia del coeficiente corrector se trasladará a la fecha de presentación del boletín de ENSAI. El tipo de muestreo pues es a elección del obligado, aunque debe garantizarse siempre la representatividad del vertido. Los parámetros a analizar pues, son de 2 tipos, están incluidos en 2 analíticas, tipo A y tipo B. La A será la general y la A más B será donde están los 14 parámetros que incluyen la caracterización de los metales pesados. En el caso de que solamente se disponga de un vertido cuyo origen sea exclusivo de aguas sanitarias, bastará el certificado de aguas sanitarias como documentación anexa a la declaración. La declaración de modificación, esta de momento pues no creo que sea interesante, y solamente diré ya que nosotros venimos recordando periódicamente la obligación de renovar, pero lo hacemos con correo ordinario y es posible que muchos de ellos se pierdan o que no lleguen a destino por razones ajenas a la entidad. En cuanto a los recordatorios, indicar que para facilitar pues, la presentación de declaraciones y para reducir el coste de la aplicación del impuesto, utilizamos una declaración que se llama de confirmación, solamente en aquellos casos en los que exista un único vertido y de origen sanitario. Y termino pues, con qué pasa con esa declaración. Bueno, esa declaración se revisa y se resuelve. Se resuelve un coeficiente corrector que lo que hace es aplicarse sobre las tarifas del canon de saneamiento a partir de la fecha de entrada en vigor de ese coeficiente, que se determina en la propia resolución y que depende pues, de varios factores, como son el fundamental y básico es la fecha de presentación de la declaración, con 2 excepciones. Si ha habido requerimiento previo de la administración será aquel, la fecha de notificación del requerimiento, y si la declaración se presenta, la toma de muestras se hace con posterioridad, ya como hemos comentado antes, la entrada en vigor del coeficiente corrector será la fecha del boletín de ensayo. Y
yo creo que nada más. Voy a dejarlo aquí porque si no, no te voy a dejar tiempo. Lo he consumido yo todo. Cualquier pregunta que les surja sobre lo que hemos estado viendo, pues me lo pueden formular a esta dirección de correo electrónico. Y en cualquier caso, yo les aconsejo que cualquier necesidad de información o de asistencia lo hagan a través del formulario de consultas de la página web de la entidad de saneamiento, que está en esta dirección y está en nuestra página web, porque así obtendrán una contestación por escrito y no verbal. Y con esto pues les agradezco pues el haber aguantado todo este torro y nada, pues quedo a su disposición. Perfecto. Para atender todas las preguntas que nos deseen formular. Vicente, muchísimas gracias por la presentación. Como hemos dicho. Pido perdón a Cristina porque la verdad es que no te preocupes. En absoluto, que ha sido una aportación fantástica. No te preocupes, hace Cristina ahora su parte de la presentación y después cuando acabemos, pues eso, hacemos un breve recorrido de las preguntas que ya tenemos y que nos han formulado, las preguntas que le hagan a Cristina y bueno, si nos quedamos un poco, si nos alargamos un poco, pues esas preguntas ya las contestaremos posteriormente por correo electrónico. Muy bien. De manera que ahora Cristina puede hacer ella su presentación. ¿Puedes compartir, verdad, Cristina? Sí, cuando deje de compartir, bueno, sí, puedo compartir. Ahora. En principio deberíais estar viendo. Se ve perfectamente, Cristina, sí. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tu introducción y agradecer sobre todo a Vicente la excelente aportación que ha hecho con su exposición y aclaratoria sobre todo. Y bueno, buenas tardes a todos y gracias por conectarse. Sí. Pues bueno, en esta segunda parte vamos a ver qué podemos hacer en nuestras industrias para conseguir un coeficiente corrector que minimice pues, este canon a pagar, como nos había explicado Vicente. Entonces, bueno, primero vamos a ver los factores que contribuyen y vamos a identificarlos y en segundo lugar vamos a ver pues, unas buenas prácticas y soluciones que podemos aportar para su minimización. En cuanto a ¿qué es lo que hace que pague más de canon que tenemos aquí? Pues bueno, en primer lugar recordamos los factores que ponderan para el cálculo de este coeficiente y bueno, pues son la calidad de los vertidos, la existencia o no de vertidos puntuales y el balance de agua, cada uno con sus coeficientes correspondientes como ya se nos había comentado. También voy a intentar ser breve, ¿verdad? A ver, aquí tenemos. Bueno, y respecto a la calidad de los vertidos, vamos a ver cada uno de esos tres factores que ponderan el cálculo del coeficiente corrector, pues que es cómo se calculan rápidamente, pero más que nada para saber qué factores son los que influyen en el resultado que nos va a arrojar este coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, para el cálculo del ICC, del índice de carga contaminante, pues van a intervenir los valores medidos en la analítica de vertido. O sea, los sólidos de suspensión de BO5, de QO, nitrógeno Gendal, el fósforo total, la conductividad y la toxicidad. Todos estos, en este caso, son los integrantes de la analítica tipo A. En la tabla podemos ver los valores de P, este es el peso específico para la ponderación de cada parámetro. Como podéis ver, en un vertido tóxico, pues pagará más que uno en que se haya eliminado cualquier sustancia que tenga efectos nocivos para la biota o para los microorganismos o los seres vivos del medio receptor. Porque para la toxicidad P7 pondera un 0,25. Tendremos que incidir sobre este parámetro para minimizar el coeficiente. En cuanto al índice de contaminación específica, ya nos ha comentado Vicente que se incorporó con posterioridad y bueno, y en este caso lo que pondera es el pH correspondiente a la analítica tipo A.
porque el resto de parámetros que ponderarían corresponderían a los metales que vienen ya con la parte B, en el caso de que, que la industria pues, tenga su CNAE esté dentro del listado del año 93, según la actividad industrial que realice, como habíamos hablado. Entonces, a lo que nos interesa a nosotros que es qué puedo hacer para minimizar la carga contaminante en el vertido. O sea, cómo puedo reducir este ICC y este ICE. Pues bueno, pues haciendo unas buenas prácticas, comenzaremos por revisar nuestros procesos internos, incorporar y fomentar culturas de buenas prácticas entre los trabajadores y, por ejemplo, algunos ejemplos, seguro que se os ocurren muchos más. Pues recogida de sólidos antes de hacer las limpiezas. Por ejemplo, en producciones alimentarias de industria alimentaria, sobre todo a la hora de limpiar y recoger todos los fondos de marmitas, los reactores, los cocederos, para baldear posteriormente estos equipos y que el agua con los residuos acaba llegando a la depuradora si tienen y si no al colector, pues bueno, recoger bien los sólidos para que haya un mínimo arrastre de esta materia. Para poner estas barreras físicas, pues bueno, se me ocurren muchas cosas, pero se pueden poner incluso rejillas en los canales perimetrales del suelo, para lo que inevitablemente llegue al suelo, pues evitar que llegue a la línea de agua. Y bueno, pues habría que verlo en cada caso específico, pero barreras físicas principalmente. Pues otro punto sobre el que podemos incidir, pues almacenamiento de productos fuera de especificaciones. Y posteriormente lo que haríamos sería laminarlos o gestionarlos en su caso. Muchas industrias alimentarias destruyen lotes enteros de productos que han salido mal, que caducan y que del puesto de venta se los devuelven. Entonces, el contenido líquido de estos productos suele tener una carga orgánica muy elevada, que si va a la depuradora nos va a comprometer su proceso y si va al colector directamente, pues es un vertido punta que nos va a incrementar el canon. Entonces, lo mejor que es almacenarlo, lo mejor. Y luego, ¿qué podemos hacerlo con él? Pues podemos ir metiéndolo de manera controlada poco a poco a la depuradora, si es que ésta es capaz de asumirlo, o bien lo podemos gestionar, que si tiene una elevada carga orgánica, pues una posibilidad es llevarlo a codigestión, a tratamiento por codigestión en planta pública, en el área pública. Podemos también, los productos, como habíamos dicho, el parámetro toxicidad tiene un peso importante. Entonces, los productos que utilizamos para la limpieza, pues optar por una gama más ecológica. De este modo minimizamos pues, la toxicidad del vertido y aliviamos su peso en la fórmula del coeficiente correcto. En cuanto a la línea de tratamiento, bueno, pues si la industria dispone de línea de tratamiento, pues esto va a influir mucho en el resultado del coeficiente y también va a importar mucho qué partes integran esta línea de tratamiento, tanto de agua como la línea de fangos. Idealmente en una industria alimentaria tipo, que es la que que llevamos en todo este ejemplo, pues debería tener un pretratamiento para eliminar sólidos, un tratamiento físico-químico donde ya eliminaríamos parte de los sólidos en suspensión, que es un parámetro que graba de Q o de BO5 que vengan particuladas, e incluso aceites y grasas que como tal el parámetro no aparece en la fórmula, pero sí que contribuye a la carga orgánica, sería parte de la DQ. Después, idealmente, un biológico que eliminaría el resto de carga orgánica y los nutrientes nitrógeno y fósforo, que también son parámetros que graban. Y por último, una línea de fangos, porque deshidratando los fangos mejoraremos el balance de agua, como veremos, y esto también nos va a disminuir el cálculo del coeficiente corrector. Otro punto que atacar, pues la optimización del proceso, de este proceso de depuración de aguas que ya podemos tener implementado en nuestra industria. Y nos ayuda en muchos casos, optimizando nuestro proceso existente, a mejorar el coeficiente corrector. Pues bueno, con una buena homogeneización de todas las aguas que producimos previa al tratamiento físico-químico o biológico. En el físico-químico, pues optimizando dosis e idoneidad de productos químicos.
revisando la lógica de funcionamiento para los ciclos de los SBR y ajustando otros parámetros operacionales como el aporte del oxígeno y la aditivación de nutrientes, etc. Y hecho todo esto, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, controlar el vertido, ya cuando el agua que sacamos fuera de nuestra industria. ¿Y cómo lo podemos controlar? Pues bueno, metiendo instrumentación online en el vertido que nos va a avisar o nos va a reportar qué está ocurriendo en continuo, qué es lo que estamos echando al medio receptor. Y bueno, una buena praxis también sería, ya que sé lo que está ocurriendo, automatizar esta salida para que pueda retornar a cabecera de manera automática, idealmente, en caso de que uno o más parámetros pues, estén incumpliendo en un momento determinado. Y volveríamos a tratar esta corriente de agua hasta que cumpliera con los mínimo con los límites de vertido a colector. Idealmente, pues con lo que nos hace minimizar el canon. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, otro punto que contribuye al cálculo del coeficiente corrector es el índice punta de vertido. Bueno, si no hay vertidos puntuales significativos, será 1, y si sí que tenemos algún vertido, pues este coeficiente nos dará un valor superior a 1, pues que grabará en el cálculo del coeficiente, tanto por el volumen como por la carga contaminante que pueda tener este vertido punta. ¿Y cómo minimizo los vertidos punta? ¿Qué es lo que nos ocupa? Pues bueno, actuando como sobre el volumen. ¿Y cómo? Pues a ver qué se me ocurre, pues revisar regeneraciones de los descalcificadores y ajustarlas, minimizar los rechazos de las ósmosis, disminuir la frecuencia de purgas de circuitos y refrigeración de calderas, y bueno, una revisión del proceso para minimizar volúmenes. Y para la parte de la carga contaminante, pues ¿cómo puedo actuar para reducir la carga? Bueno, pues yo empezaría mapeando. Lo primero es saber qué pasa en mi industria, qué pasa en mi proceso. Pues haciendo un mapeo, mapear las corrientes de agua que se generan en toda la fábrica, que no siempre se conocen, ni el caudal que se genera, ni la carga contaminante que se está produciendo. Y lo primero sería mapear. Luego, si ya tenemos una corriente identificada y podemos segregarla y almacenarla, sobre todo aquellas corrientes que tengan una alta carga contaminante y que el volumen no sea demasiado elevado, pues lo mejor sería almacenarla para así poder tener control sobre lo que vamos a hacer con ella antes de sacarla a la calle. Entonces, después, pues bueno, o bien la podemos laminar previo a la depuradora para que la vaya tratando, si es que la depuradora es capaz de asumir esta punta de carga, o bien la podemos gestionar directamente, o bien nos podemos saltar el punto de la depuradora según la carga o de dónde proceda esta agua, y ya juntarla con el vertido y laminarla a vertido final. Pues bueno, hay muchas posibilidades y muchos puntos donde podemos unir estas corrientes segregadas antes de que salgan a la calle y mejorar de esta manera pues, la carga con la que estamos virtiendo nuestras aguas residuales. Y nos faltaría el índice corrector de volumen. Bueno, que ya habíamos visto la fórmula. Aquí en el índice corrector de volumen se hace un balance con el agua consumida o con el agua que aportamos a nuestra instalación y con el agua que sale de la instalación pues, en diferentes vehículos, incorporada al producto o bien perdida por evaporación o en la gestión de los residuos. Y así calculamos el balance, calculamos el índice que va a tener peso en el cálculo del coeficiente corrector. Para reducir este balance de aguas, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, atacar a reducir el consumo. Por supuesto, cualquier buena práctica y sistemas de ahorro de agua serán bienvenidos. Limpiezas en seco en lugar de con agua a presión. Ya hemos dicho que recogida de sólidos, almacenamiento de productos
para evitar exceso de agua de lavado, concentrar rechazos de las ósmosis. Eso en cuanto a reducción de consumo. Cualquier idea, cada uno en su instalación, pues siempre es bienvenida. Y además es cultura de reducir el consumo de agua en todos los aspectos. Y después, si ya hemos consumido el agua y está dentro de nuestra industria, pues reutilización, acondicionar las aguas, regenerarlas y poder reutilizarlas. Bueno, pues aquí podríamos optimizar la deshidratación de los lodos para que salgan mucho más secos y, por tanto, sería menos agua la que se iría por esta vía, regenerar y reutilizar el agua de vertido. Todo esto entraríamos ya en la parte del Real Decreto de reutilización de aguas y sería otro capítulo distinto que no vamos a entrar ahora. Evaporación de las aguas generadas en ciertos procesos, aprovechamiento de los circuitos del agua que tenemos en los circuitos de refrigeración, etcétera. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer para poder reutilizar el agua dentro de una misma industria. Hasta llegar a vertido cero, pues tenemos muchas cosas que podemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos, disculpad que pasa más rápido que yo puedo atenderlo. Bueno, pues en cuanto, ahora pasaríamos a ver ya, creo que me había saltado, sí, disculpad. Bueno, pues pasaríamos ya en esa industria alimentaria que teníamos como ejemplo, pues que tiene un CNAE que únicamente tiene que presentar una analítica tipo A, cuyos parámetros son los que aparecen aquí en la tabla. Bueno, pues podemos ver antes y después de incorporar un sistema biológico a su sistema de tratamiento de aguas, que únicamente poseía poder de tratamiento y un sistema físico-químico. Con el físico-químico cumplía con los límites de vertido que marcaba la ordenanza municipal que le afecta o la legislación que tiene que cumplir cumplía, pero el canon que se le aplicaba pues era elevado. Después de incorporar el sistema biológico, pues bueno, aquí podéis ver cómo cambian el resultado de los diferentes parámetros en la analítica. Pues disminuimos todos los sólidos, disminuimos carga contaminante, disminuimos también nutrientes. Conductividad, disminuimos la toxicidad o la eliminamos. Esto fue pues se implementaron otras buenas prácticas, aparte de la mejora del biológico. Obviamente también era necesario eliminar esa toxicidad de la corriente de agua para poder tratar las aguas biológicamente después del tratamiento físico-químico. Entonces se eliminaron productos que conferían toxicidad al agua a tratar, con lo cual baja también bastante el parámetro de toxicidad, y conductividad y pH pues se mantienen porque con la mejora implementada pues no implica ninguna reducción de estos parámetros. De esta manera, el índice de carga contaminante pasa de 2,03 a solo 0,16 y el índice de carga específica se mantiene en 0. Como hemos dicho que la analítica es tipo A, únicamente le afecta el parámetro pH, que como no, primero está dentro del rango establecido, por eso es 0 el índice, y en segundo no hay variación, pues bueno, no sumaría o no ponderaría en el cálculo del coeficiente corrector en este caso. Y en cuanto a resultados al balance de agua, pues bueno, en este caso concreto, suministros propios, o sea, agua procedente de pozo no tenía, sería el caso de suministros propios. Suministros de red, pues bueno, se incrementa un poco el agua consumida. Ahora veremos que igual, a pesar de haber implementado buenas prácticas para reducir el consumo, se incrementa, pero esto es debido, el agua procedente de materias primas no aportan. Esto es debido a que en este tiempo en que se implementa toda esta mejora,
pues la fábrica, la industria también aumenta su producción, con lo cual aumenta el consumo, pero bueno, porque está produciendo más y es el objetivo que tiene esa actividad industrial. Este es bueno, incorporación del agua al producto, pues consiguen también disminuir, y las pérdidas por evaporación, pues también optimizan este parámetro. Así todo, el balance de aguas, el índice corrector de volumen, pues se incrementa por ese aumento en la producción que han tenido, a pesar de que en algunos aspectos han reducido consumo y han reducido algunas partes de consumo de agua. Entonces, ya para finalizar, pues ver cómo queda el coeficiente corrector que tenían antes, que era 1,28, cómo pasa después con estas mejoras a solo 0,11, y una vez tenemos el coeficiente corrector, pues aplicamos la fórmula del canon, que aquí la podemos revisar, donde ya intervienen la cuota de servicio y la cuota de consumo, y el vertido y el caudal vertido, que entraría aquí en escena, como nos había ya muy bien explicado Vicente. Entonces podemos ver que con esos coeficientes y el canon aplicable pasaría de más de 60.000 euros al año a pues no llega a 10.000, con lo cual el ahorro es superior a 50.000 euros anuales, que eso nos lleva a que esa mejora implementada de construir un reactor biológico posterior al tratamiento físico-químico, pues ha tenido el retorno de la inversión ha sido a muy corto plazo, y de ahí en adelante pues todo ahorro en el proceso. Bueno, pues he intentado ser lo más breve posible. Gracias por su atención y bueno, quedamos a vuestra disposición para todas las dudas que podáis tener y para ampliar también cualquier aspecto sobre lo que os hemos comentado. Muchas gracias, Cristina, por la exposición. Voy a hacer, si os parece, como nos hemos excedido un poquito del tiempo, voy a hacer un par otras de preguntas, y el resto que tenemos, pues un poco ya las contestaremos. Mientras hacía la presentación he ido un poco seleccionando, he cogido 3 preguntas que entiendo que responden a más de una cuestión de las que se han hecho. Nos preguntan, por ejemplo, si el canon de saneamiento se paga tanto si se vierte al dominio público hidráulico, a cauce público, como si se paga a colector, si hay que realizar el cálculo del modelo y pagar el canon en ambos casos. Bueno, se me oye, ¿no? Sí, perfectamente, Vicente. La obligación de tributar por el canon de saneamiento únicamente depende de la producción de aguas residuales, no de si estas acaban vertiéndose o del medio receptor. Puede ser dominio público en el caso de que haya vertido, puede ser el colectores generales o alcantarilla municipal, con independencia del punto de vertido. En el caso de que exista, se está sujeto a gravamen, porque ya he comentado antes que incluso con la sentencia esta de casación, que hacía referencia no a un uso industrial en concreto, sino a una urbanización que no disponía de alcantarillado, sino que disponían de fosas sépticas, el tribunal acabó pues casando que la producción de aguas residuales era el elemento determinante de la sujeción a gravamen, con independencia de que la administración prestara una actividad o del medio receptor. Perfecto. Nos preguntan también ha habido 2 otras preguntas relacionadas con las aguas sanitarias. Has comentado que lo tiene que hacer un técnico ajeno a la empresa. Nos preguntan si tiene que tener alguna titulación específica para poder hacer el certificado de aguas sanitarias. Vale. La norma es muy parca en esto. Habla de personal técnico, y yo entiendo que por personal técnico, con la ley de educación, inclusive pues cualquier
especialista o cualquier técnico en fontanería que tenga una idea sobre lo que son las líneas de agua y puede perfectamente formular el modelo. Sí que es cierto que no se admiten, por definición, pues, personal, digamos, de la rama de letras o de las ramas de letras, pudiendo ser cualquier otro, o sea, de la rama técnica, pues cualquiera. Ya digo, yo he puesto el ejemplo de, digamos, de la menor cualificación disponible y de ahí hacia arriba. Incluso pues el propio laboratorio homologado que te toma la muestra te podía perfectamente emitir el certificado Aguas sanitarias. de aguas sanitarias. Sí. Perfecto. Nos preguntan también, relacionado con las aguas sanitarias, al parecer ha habido bastante, debe ser por las experiencias de cada uno, que las aguas sanitarias, pues bueno, una vez hecho el certificado de aguas sanitarias no hay que analizar, no te exige las dos cosas, ¿no? No, efectivamente. El certificado de aguas sanitarias viene a sustituir a lo que es el acta de toma de muestras y el boletín de ensayo que se exige en el caso de los vertidos de agua de proceso. Eso no quita que, pues, si fuera o resultara interesante, pues porque la empresa adopta medidas y la carga que realmente vierte es inferior a los parámetros que tenemos establecidos en el anexo como un consumo doméstico estándar, le permitiría obtener un coeficiente corrector inferior. No impide para nada el hecho de que no se exija por parte de la Administración otra cosa que el certificado de aguas sanitarias no impide el que se pueda caracterizar. Perfecto, gracias Vicente. Por último, si os parece, lo dejaremos aquí ya porque os digo que tienen bastantes preguntas que ya contestaremos por correo electrónico a toda la gente que la verdad es que ha sido bastante, que se ha interesado y que ha hecho preguntas. Nos preguntan por los vertidos punta que ha comentado Cristina en su ponencia. Si son declarados por la propiedad, si los tiene que declarar, o se refieren a si alguna inspección rutinaria de la EFSA se han detectado esos vertidos, si son declarados, digamos, o no, o tienen que ser controlados. ¿Es la propia empresa la que declara los vertidos que ha tenido, esos vertidos punta? Cristina, Entiendo que sí, es la propia, y si no Vicente me corrija, pero es la propia empresa la que declara los vertidos punta que tiene. Perfecto. No deben esperar a que una inspección detecte que ha habido un vertido punta y que lo cuantifique y que lo caracterice, sino que es la propia industria la que declara en su declaración, la aportación en su declaración, la que declara el vertido punta. Bueno, pues como os digo, quedan alguna pregunta más, pero las contestaremos por correo electrónico. Muchísimas gracias de verdad, Vicente, por haber participado con nosotros en esta exposición. Creo que ha sido muy interesante. También a ti, Cristina, por haberla cumplimentado, y por supuesto a todos los que habéis participado también agradeceros el tiempo que habéis dedicado a dar esa charla que entendemos que era muy interesante y repito, Vicente, muchísimas gracias porque vuestra participación directa de la EPSAR para aclarar todas estas dudas que nosotros en nuestro día a día vamos viendo, pues resulta siempre muy, muy gratificante. De verdad, muchísimas gracias por vuestra participación y a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Gracias, hasta luego.